Aquí comienza Cades Radio. Donde la verdad es revelada. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es bien sabido por nosotros que se está librando una gran batalla a nivel espiritual, y como resultado de esta, estamos viendo en el mundo físico los reflejos de esta lucha. A pesar de conocer este dato, no todos son conscientes de que esta batalla no tiene interrupción, ni siquiera en este momento que estás escuchando estas palabras. Para llegar a tener un entendimiento que nos ayude a saber en qué posición nos encontramos en este conflicto, lo primero que debemos hacer es no tratar de mentirnos a nosotros mismos, pensando que sin dudas estamos bajo la protección de Dios, cuando en verdad, en algunos casos, no es así. Pensar de esta forma es como quien se adentra confiado a un lugar peligroso, sabiendo que tiene un arma poderosa para poder defenderse, y que una vez dentro de la zona enemiga, descubre que no lleva encima tal arma. Los resultados podemos imaginarlos. El Evangelio de Dios busca la plenitud de amor y justicia para ti, pero el enemigo quiere justamente lo contrario al propósito que Dios tiene contigo. El adversario quiere llenarte de todo tipo de odio y maldad para que, legalmente, no seas aceptado por Dios para salvar tu alma. En esta lucha entre el bien y el mal se levantan barreras espirituales y todo tipo de estrategias sobrenaturales, elementos que hacen inútil afrontarlos por medios físicos. ¿Quién puede evitar por sus propias fuerzas el ataque de un fuerte hechizo de magia negra? El enemigo ha hecho creer a muchos que, mediante protección, con amuletos o por rituales mágicos, podemos alejar el influjo de estos seres en nuestra vida. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que son cerradas las puertas de ciertos demonios, pero son abiertas otras puertas a seres de su misma naturaleza. Y con este tipo de actitud, la persona no termina nunca de recibir ataques y de buscar soluciones a estos ataques, y poco a poco se va hundiendo en el mundo de la adivinación y la brujería, que es el punto más apartado que se puede estar de la genuina protección de Dios. Como hemos escuchado al principio en el versículo del Apocalipsis, Dios nos pone un sello que da a conocer en todo el plano espiritual a quien pertenecemos, y lo hace bien visible a esos seres. En el mundo de la brujería se usan los llamados sigilos, que son también sellos espirituales
que hacen participar a quien los invoca de los poderes demoníacos, a cambio de terminar perdiendo el alma. Existe una jerarquía, un orden de poderes, unos más fuertes que otros, que luchan por controlar tu ser y entrar en tu vida para someterla y destruirla. Pero no hay ningún poder por encima del que nos da el Creador de todas las cosas, Dios Padre. Leemos en Éxodo capítulo 12, versículos del 12 al 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando el ángel de la muerte fue enviado de parte de Dios Padre, no hizo distinción en animales o humanos. Solo una señal, un sello dado por Dios, hacía que fuese respetada la casa marcada con de las manos de la misma muerte. La sangre del Cordero sin mancha, que cubre todo mal, era esa señal, y a ese paso del ángel de la muerte se llamó Pascua. El anuncio que se estaba haciendo con este hecho era el futuro anuncio del poder de la sangre del Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, que mansamente y sin mancha dio su vida de una vez por todas para cubrirnos de todo mal, incluso llegado el momento, librarnos de la propia muerte. La sangre de Jesús es la señal que distingue a todo cristiano verdadero en el plano espiritual. Literalmente, los espíritus inmundos, cuando nos miran y si permanecemos en Cristo Jesús, ven nuestro cuerpo cubierto de sangre, tal como han testificado personas que practicaban la brujería y comprobaron que ésta no era efectiva contra un verdadero cristiano evangélico. Pero quien obra este prodigio y nos dota de protección y del poder de Dios, el verdadero sello de Dios, que hizo que Jesús resucitase y que su sangre tenga poder sobre nosotros, es el Espíritu Santo. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pensamiento, palabra y obra. Dios Padre es el pensamiento y el origen de todo. Jesús es su palabra, quien manifiesta lo que el Padre desea. Pero el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de Dios, quien actúa conforme a su voluntad. El Espíritu Santo es realmente quien sella y marca la diferencia entre un verdadero creyente y un creyente que solo mueve su religiosidad y la falsa apariencia de misericordia. El sello de Dios, el Espíritu Santo, es quien nos ayuda y nos da poder necesario para no solo que nos distingan en el plano espiritual, sino también, al invocarlo en el nombre de Jesús, hace que nuestras palabras, dichas con fe y convicción, se lleven a cabo en la realidad, si es voluntad de Dios. Leemos en Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Durante toda la historia, Dios ha enviado el Espíritu Santo para obrar prodigios y recibir ayuda de su parte. Antes de que Jesús se hiciese hombre, solo pocos eran los elegidos para ser llenos de su Espíritu de forma permanente. Hablando claro, el Espíritu Santo iba y venía conforme se le invocaba, y Dios Padre lo enviaba conforme a su voluntad. Pero a partir de la muerte y resurrección de Jesús, todo cambió. La promesa del Padre es que todo el que permanezca en el cuerpo de Jesús, buscando la santidad, reciba y participe del poder del Espíritu Santo. Y como hemos leído, el mismísimo Jesús advirtió a sus discípulos que ni se les ocurriese salir de Jerusalén hasta que recibiesen al Espíritu Santo. Cosa que ocurrió, como sabemos, en el día glorioso de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos, tal como es el Espíritu Santo, el cual es la primicia de todo lo que Dios tiene preparado para darnos. Leemos en Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Leemos en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entiende bien, amado oyente, que el Espíritu Santo no es un complemento divino que puede que tengas o no tengas. Estar sellado con el Espíritu Santo te hace oficialmente elegido para ser salvo, porque su presencia en ti testifica que estás dentro de Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara y permanece inmutable. Muchos quieren excusar el hecho de no tener al Espíritu Santo, y para ello han extendido la mentira que dice que ya cesaron la manifestación de ciertos dones del Espíritu en nosotros, y que a día de hoy ya no se obran prodigios reales. Que el Señor reprenda tal mentira. Mas Jesús, la palabra viva de Dios, nos dice por boca del profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Somos muchos cristianos que hemos recibido el sello de Dios, siguiendo el camino que Dios Padre nos ha marcado con su Hijo Jesús. Recordemos también, una y otra vez, que en la misma palabra se nos advierte de qué ocurre si no tenemos el sello de Dios. Presta mucha atención, porque son palabras de advertencia muy seria. Leemos en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te imaginas creer que perteneces a Cristo y en realidad no formas parte de Él? No importa lo que tú creas o pienses, lo que importa es lo que Dios sabe y piensa de ti. Así hay denominaciones cristianas que ni manifiestan ni saben de la presencia del Espíritu Santo, ni se busca el bautizo en Él. Lo mencionan de vez en cuando, solo porque se menciona en la palabra, pero no prestan atención a la tremenda importancia que éste tiene en el cumplimiento del Evangelio. Llegado el rapto de la Iglesia, ¿sabes qué te ocurrirá si no tienes el sello de Dios? Así es, quien no esté sellado y no permanezca en Cristo Jesús, no será arrebatado. Recordemos que la simbología usada para representar la unción del Espíritu Santo es el aceite de oliva, el cual es derramado desde arriba hacia abajo. Por nosotros mismos es literalmente imposible alcanzar la santidad. Los seres a los que nos enfrentamos saben cómo crear tentaciones que solo el Espíritu de Dios puede hacer frente de forma sobrenatural. Muchas veces no sabemos cómo actuar o qué decir según las circunstancias, pero nuestro ayudador se encarga de tomar el control de la situación, al igual que ocurrió con Moisés, con Pablo y con todos los ungidos de Dios. Pero recuerda bien, amado oyente, que aun teniendo al Espíritu Santo y manifestando sus dones, eso no te asegura que no sea parte de ti por orden de Dios. No todo el que llame Señor, Señor a Jesús y obre dones se salvará, sino solo aquellos que, hasta el final, perseveren constantes en Cristo Jesús. Ungidos como el rey Saúl, perdieron por desobediencia la protección y el poder del Espíritu Santo, dando lugar a que espíritus inmundos de parte de Dios lo atormentasen al haber perdido el sello protector de Dios. Es tan sumamente importante la presencia del Espíritu Santo en el plan de Dios que, dicho está, el único pecado que Dios no perdona a todo humano es aquel que insulta al Espíritu de Dios. Leemos en Marcos capítulo 3, versículos del 28 al 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Pueden insultar a Dios Padre, pueden insultar al mismísimo Jesús, su Hijo, y Dios perdona. Pero recuerda que nadie que se atreva a insultar al Espíritu Santo será perdonado, pues es Él quien hará posible que seas levantado en resurrección, a semejanza que hizo con Jesús. Y repito, nadie, por muy obediente que haya sido a Dios, debe insultarlo por su propia salvación. Solo queda una pregunta por resolver. ¿Tienes contigo el sello de Dios? ¿Estás realmente bajo el manto de justicia y te mueves en espíritu y en verdad? El Espíritu Santo mora en nuestros corazones una vez somos llenos de Él, y es Él quien purifica tu corazón y no deja volver a entrar la maldad de forma voluntaria en ti, si no lo contristas. Si has dado el paso de arrepentimiento de tus pecados ante Dios,
y has aceptado que Jesús sea tu Señor y salvación, pide al Padre que te llene de su Espíritu. Invoca la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y pide que te guíe y te dé de su poder. Somos real sacerdocio, elegidos por Dios como fueron los levitas, y como a todo, Dios da significado más que explícito a las cosas. La palabra lev, de donde viene el nombre de levita, significa en hebreo corazón, y esto no es por casualidad. Los levitas son los que de corazón aman y alaban a Dios, y Dios busca en ti que lo ames de corazón, tal como Él te ama. Recuérdalo. Amado oyente, si tienes al Padre en oración, a Jesús, la verdad, y al Espíritu Santo, el sello y brazo de Dios, persevera y permanece hasta el final, y la gloria de Dios no se hará esperar en ti y en tu casa, según la promesa dada. Si esto es así, y tú lo deseas, te espero en el próximo programa titulado Las señales del fin de los tiempos 2020. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.